al éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. El SAP, síndrome de alienación parental, es un síndrome inexistente, ya que ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud. Esta pseudoteoría pretende identificar un desorden psicopatológico de un niño o niña en un marco por denuncias de abusos intrafamiliares. El síndrome de alienación parental es una creación estadounidense de un tal Gardner, y entonces a partir de su experiencia personal como perito en divorcios controvertidos, él desarrolla, inventa, describe este síndrome por el cual aparentemente los testimonios de niños y niñas cuando relatan situaciones de abuso de parte de un progenitor lo hacen por haber sido indebidamente influenciados por el progenitor con el que conviven, generalmente la madre, por lo cual considera que está viciado el testimonio de estos niños y niñas por la alienación que uno de sus progenitores ejerce sobre ellos. Sus técnicas fundamentalmente se han llamado técnicas de programación o teorías de la amenaza o técnicas de la amenaza. Él textualmente dice esto, textualmente de acuerdo a alguna traducción mía: al psicólogo que le tiemblan las manos, o que le tiemble el pulso, o que le tiemble la voz cuando tiene que gritar o asustar a los chicos, mejor no sea psicólogo. Lizard Gardner ha sido muy atacado personalmente. La ideología nuestra, o el abordaje, que cada institución lo aborda de determinada manera, de diferente manera, el abordaje nuestro tiene que ver con el abuso de poder y con cómo está basada esa ideología de Gardner, sostenida, que es a la vez de sostenida productora de ideología. Porque el problema del SAP no es, digamos, cuándo se creó, sino por qué y para qué, ni quién lo creó, sino qué produjo. Gardner no era nada brillante. El SAP termina siendo nada más, el llamado SAP, que un instrumento más del ejercicio de poder del patriarcado. El patriarcado rige sobre las cabezas de todos. No es que, como muchos piensan, existe lo patriarcal, existe el patriarcado y también ha existido el matriarcado. Existieron líneas matrilineales en la configuración de ciertos grupos, pero el matriarcado no existió nunca. El SAP, que está condenado científicamente por toda la comunidad internacional, inclusive en Estados Unidos se dice que el SAP es ciencia basura. Gardner, aparte de aplicarlo porque él era pedófilo y de aplicarlo en procesos de otros pedófilos acusados de incesto, fue efectivo porque justamente lograban en los procesos revertir la mirada del proceso, sustrayendo al acusado de incesto, al adulto, y todo el andamiaje procesal puesto y focalizado en el niño. Tengo una lamentable historia de violencia familiar, que lleva un largo camino recorrido, que comenzó en el 2009, con denuncias hacia el progenitor, por denuncias sobre mis niños, denuncias graves como patearle una botella en la boca, torturarlos, meterlos debajo de la ducha de agua fría apagando la luz. Estos testimonios de los niños han sido escuchados por organismos facultados por la ley de promoción y protección integral de derechos del niño,
y los niños han declarado que son víctimas de violencia, que el padre los tortura, que es malo, que es el demonio, que no quieren verlo. Incluso han negado a firmar sus declaraciones con el apellido paterno, firman con el apellido materno diciendo que su padre es malo y que no les gusta lo que hacen. Entonces, se denuncia, la madre hace una denuncia, o está en pleno juicio de divorcio, de tenencia sobre todo, y es denunciada por el padre, por el progenitor opuesto, digamos, de haberle hecho una especie de lavado de cerebro a su hijo, inculcándole, como se llama, haciéndole decir cosas, casi siempre abuso sexual, no siempre abuso sexual, puede ser maltrato, puede ser cualquier cosa que sea hablar mal del padre, haciéndole decir cosas que nunca sucedieron. Los jueces infravaloraron o subestimaron los testimonios, incluso de los niños que han sido escuchados, mejor dicho, han sido oídos, porque escuchar quiere decir prestar atención a lo que se dice, y ese es el derecho del niño, que está consagrado en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño. Los niños han sido oídos y ha sido totalmente descreída y subestimada su palabra. La víctima no es solamente el niño, el adulto protector que cree en el relato de la víctima, porque es un delito básicamente sustentado en el relato del niño. Entonces, cuando el adulto cree y se le aplica, de hecho, todas estas metodologías que personalmente creo que están relacionadas al SAP, como la revinculación forzada o como las custodias compartidas forzadas o como las reversiones de tenencia como sanción, en realidad mi postura es que por un lado se amedrenta a las víctimas, se las castiga, y por otro lado también considero que en estas situaciones también lo que se hace es se busca reivindicar socialmente al padre acusado de incesto. No quiero jugar. No quiero comer. No puedo dormir. No me dejen sola. Digamos, no podemos negar que en un juicio de divorcio tanto padres como madres hablan mal del otro, porque si no sería negar la realidad, nos podemos poner puristas. Ahora, de ahí a pensar que a un chico se lo puede manipular de manera tal que termine contando un abuso sexual, eso es imposible. Tampoco decimos que los chicos no mienten. Los chicos no mienten en esto. Todo chico miente porque tiene miedo, por lo que sea, especialmente estos chicos que están tan vapuleados y tan tironeados, pero nunca puede mentir en un abuso sexual, porque su capacidad de pensamiento, su capacidad organizativa, evolutiva, no le permite hablar de algo que no ha presenciado o ha sufrido. Nosotros tenemos una postura tomada desde hace mucho tiempo con el SAP, porque nuestra institución se caracterizó durante muchos años por el acompañamiento a las mamás con chicos que eran víctimas de revinculaciones forzosas, y hablo de víctimas porque específicamente eran víctimas, sufrían las revinculaciones forzadas. Hace unos 10 o 15 años atrás no se hablaba del SAP en realidad, pero sí de esta revinculación forzada, y creo que tiene que ver con esta postura que tiene todavía el Poder Judicial de familia en la Argentina especialmente, que tiene que ver con esta concepción de familia judeocristiana donde todo tiene que ser, la familia es como lo más importante, no importa qué es lo que haya dentro. Ante la negativa rotunda de este niño de decir, no voy a vivir con mi papá de ninguna manera, vos no me entendés, entonces le dicen, pero viene el Día del Padre, ¿qué te imaginas? ¿Una vida sin padre vos? Sí, perfectamente. Bueno, a ver, supongamos que tu mamá tiene un accidente. ¿Cómo? Que tu mamá tiene un accidente y se muere. Entonces se hace una pausa, mi hijo se nota, hace una pausa, como diciendo, ¿pero qué me estás amenazando? ¿Qué estás diciendo? Sí, que tu mamá tenga un accidente, es hipotético. Y las otras dos juezas dicen, ay, por favor, doctor, no diga eso. Bueno, suponiendo, ¿irías a verlo a tu papá? No, dice el nene, de ninguna manera. Ese día puntualmente. Ese día puntualmente, y después, que es de la misma parte, no.
nos da plata y le pero no le digan a su mamá esto que pasó, Y él se quedaba adentro haciendo sus cosas. Bueno, eso fue, pero después lo cambió papá, viste que pidió disculpas, dijo que el abuelo lo quería saber. No, no dijo eso, jamás dijo eso. Yo lo tengo en los autos, bueno, ponele que no, pero dice que papá hay maneras de disculparse indirectas, ya nunca más lo llevó después. Tuvieron también en un periodo de revinculaciones coactivas y forzadas, diagnosticado por una psicóloga, es la licenciada María del Carmen Pérez Caputo, que ejerció ilícitamente la profesión y es perito ad hoc del tribunal hasta el 28 de agosto del 2012. Día exactamente en el que se dicta la sentencia en mi caso, fue el 27. Entonces se matriculó al otro día y es la persona encargada de desintoxicar a mis hijos del inexistente SAP que ella misma diagnostica. Son diagnósticos a medida que obtienen estos tribunales y de esta manera lo que hacen es perpetuar el abuso de pedófilos, maltratadores, violentos. Creo que desde ese punto uno se fija siempre, y además siempre la culpa la tiene la madre, y nadie se fija en el sufrimiento de los chicos, en de qué manera estos chicos están sufriendo estas consecuencias. Yo personalmente he presenciado situaciones, porque nosotros a veces como Comité de Derechos del Niño tenemos participación en el expediente en términos de, bueno, observar cómo se dan este tipo de relaciones. Y a mí me ha pasado personalmente tener que pasar momentos de situaciones agresivas, de sacar a una criatura donde el padre, forcejeaban entre el padre y la madre, y la tenencia la tenía el padre, que era el abusador. Porque revinculan a víctimas de abuso con los abusadores. Y la peor de las peores de las revictimizaciones de los progenitores protectores, de los genuinos protectores, es el castigo, la venganza judicial, que es la reversión de tenencia. Y esas reversiones de tenencia las llevan a cabo con procedimientos que son ajenos al Estado de Derecho, contrarios al Estado de Derecho de democracia en el que vivimos, porque estos procedimientos los llevan a cabo con personal armado, uniformado, masculino, que ingresa de un modo furtivo al hogar para arrancar a niñitos del ámbito donde convivieron toda su vida con su madre y en contra de su manifiesta voluntad, para no volver a verlos. A pesar de que el SAP es muy cuestionado por carecer de valor científico, es ampliamente citado en el ámbito judicial, donde en la mayoría de los casos, la palabra de los niños suele no tenerse en cuenta como prueba. La estrategia judicial en general es muy amplia, porque la que llevan adelante los abusadores o los violentos. Por un lado, apunta a descalificar a la madre, que es quien, ejerciendo los derechos de representación de sus hijos o hijas, lleva adelante estas medidas que tienden a impedir el contacto, ¿sí?, con el abusador. Y eso viene de la mano de la sociedad en la que vivimos, que es ampliamente patriarcal, desvalorizadora de los derechos de las mujeres, de la imagen de las mujeres y demás. Entonces, en todo ese contexto también hay, de alguna manera, también operan los prejuicios. En ese contexto operan los prejuicios de quienes administran justicia respecto de las personas que nos sometemos a esa administración de justicia. Y esos prejuicios son los que muestran a las mujeres como manipuladoras, mendaces, mentirosas, vengativas. Y entonces, frente a una situación que aparece como tan inexplicablemente horrorosa, es mejor pensar, es más fácil pensar, es más cómodo pensar que las mujeres están manipulando a esos niños, a esas niñas, para que inventen estas historias tan horrorosas, porque es mejor no creerlas que hacer algo al respecto. Esto que estamos hablando es de proceso judicial, pero en todos los ámbitos sociales eso puede ocurrir. En todos los ámbitos sociales los adultos pueden y lo hacen descalificar la palabra de los niños. En estas cuestiones que estamos hablando, ¿no?, que son
judiciales, donde la palabra del niño se puede transformar, se debe transformar en prueba, además de esas prácticas o esas conductas de los adultos, quizás atrás de eso hay otros sentidos. O sea, ese es el sentido superior, descartar, descalificar al niño como sujeto, como persona. Y después hay otras intencionalidades que van, digamos, a la sobrevalorización de los dichos de un adulto. Y si el adulto es varón, más todavía. Nosotros somos más de 30 víctimas del Tribunal 3 de Familia, en los que hemos descubierto que operan de la misma manera, estrictamente la misma manera. Generan impedimentos de contacto, denuncian a las mamás protectoras por impedimento de contacto cuando son los niños quienes se niegan a visitar a esos progenitores. ¿Por qué? Porque los abusaron, porque son violentos, porque son malos, porque los maltratan. Entonces, empiezan a colocar multas por incumplimientos cuando son los niños o los psicólogos de los niños los que aconsejan suspender el régimen de visita. En mi caso fue el Organismo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño el que suspendió el régimen. Sin embargo, el juez desconoce las facultades de ese organismo y me multa a mí por incumplimientos. Frente a las críticas que hacen al descreimiento de la palabra del niño, digamos, esto es un instrumento más que utilizan también los creadores, no solo del SAP, de cualquier situación donde esté involucrado un chico. Es una denigración más del niño. Desde la psicología, nosotros afirmamos que la palabra del niño es absolutamente coherente, aun cuando recién empieza a poder expresarse. Un psicólogo entrenado perfectamente puede entender lo que el chico dice y descubrir si es que hubiera una fabulación. En general no la hay, pero suponiendo que realmente hubiera habido un lavado de cerebro por alguna de esas situaciones, que algunas puede haber, cualquier psicólogo entrenado hace caer el relato enseguida. Esto de la terapia de la amenaza no es algo que nosotros usamos, por supuesto, estamos totalmente en contra. Primero por su propio nombre. ¿Cómo voy a amenazar a un niño? ¿Qué es esto? ¿No? Porque en todo caso, como te dije antes, sí, la mamá equivocadamente hizo algo que no debía, el chico culpa tiene. De última, tengo que darle un tiempo para procesar todo esto. Y por otra parte, hay una trampa jurídica que es, se denuncia el abuso en sede penal y lo otro tramita por familia. Entonces, en sede penal, considerando las garantías de cualquier acusado que es inocente hasta que se muestre lo contrario, muchas veces las pruebas no alcanzan porque no las saben evaluar bien. Por ejemplo, aparecen dibujos en donde mis hijos, sobre todo el mayor, se dibuja con grilletes atado a una camilla de tortura, gritándole asesino a su padre. Dibuja a su hermano colgado en una pared y a su hermanito menor ahogado en una pileta. Y una puertita chiquita en donde aparentemente aparece una figura femenina, que sería yo, y entra luz. Se expresan a través del dibujo, a través del juego, a través de la postura de los muñecos, por ejemplo. No es tan difícil, y los chicos más grandes a través de la palabra. Cuando una niña o un niño dice que ha sido abusado, ha sido abusado. No hay posibilidad de que mienta, salvo en estos casos de manipulación, pero que son el mínimo. Si uno pudiera hablar de, no sé, un 1%, es mínimo. En general, cuando un niño dice, y lo dice porque le pasó, que ha sido abusado, nadie tiene que tener duda. Cuando la ideología del perito es más fuerte que su conocimiento científico, yo lo que he escuchado, digamos, son preguntas como: ¿estás seguro que papito te golpeó
en la puntita de los dedos? Pregunta formulada una vez a un chico de 8 años. El nene dice llorando, sí. Le pregunta, la misma Perito pregunta por segunda vez, ¿estás seguro que papito te golpeó en la puntita de los dedos? Segunda, tercera. Está la hermanita presente y pueden repreguntar. ¿Y estás seguro que papito te encerró en el baño, en la oscuridad? Y las criaturas contestan que sí, pero es modalidad en los informes periciales que lo dicho en las entrevistas, para bien y para mal, no se pone. Es como un robo de su presente de niños. Cuando digo robo me acuerdo de la hermana Peloni, Marta Peloni, que ella coordina una red de grupos de infancia que se llama justamente Infancia Robada, refiriendo a estas cuestiones, ¿no? O sea, doblemente robada quizás por haber sido su cuerpo abusado, usado también como un objeto para una satisfacción de un poder de un adulto. Y luego, cuando los adultos que tienen que volver a hacer a ese niño sujeto de derechos, o sea, a devolverle sus derechos, repiten esa práctica abusiva, porque es una práctica abusiva no creerle al niño y culpabilizarlo, es otra forma de dolor, digamos, refuerzan el abuso cometido por el abusador. Y las defensas son básicamente agresivas. Agresivas a la contraparte y agresivas también a los operadores judiciales. Porque también lo que yo veo en la práctica, que en general hay un desequilibrio de defensas. Porque en general las madres protectoras de niños, que también porque hay un vínculo con la violencia de género y muchas veces hubo antecedentes de violencia de género, donde hay violencia económica y no hay acceso a economía, entonces en general ellas necesitan recurrir a la defensa pública. En cambio, del lado de los padres acusados de incesto, en la mayoría están asesorados por patrocinios particulares. Ouvre-moi, Tom. Je te suis, on s'habille, après on y va. Allez, Tom. Aparte hay otra cuestión, que es que los tiempos jurídicos no son los tiempos psicológicos. Incluso en víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, uno no tiene que salir, salvo que esté en peligro de muerte inminente, la participación de la justicia empieza a tener plazos. Uno tiene que declarar en tantos días, tiene que hacer determinadas cosas, contestar tales otras. Y las víctimas les costó mucho tomar la decisión de venir a hablar en una institución con un psicólogo o una psicóloga, y entonces les cuesta ir ahí a cumplir plazos de algo. Con el caso del abuso es aún peor, porque empiezan a sospechar a la persona que denuncia, ¿sí? O sea, yo voy a pedir protección para mi hijo, sáquenme a esta persona que lo está abusando, y terminan sospechando a la madre. Cuando se llega al retiro de tenencia, digamos, se pasa previamente por una cantidad de pericias, de revictimizaciones, de maltrato a los chicos, de maltrato a la madre, hasta que se llega, no digo que en todos los casos, pero en gran mayoría a la pérdida de tenencia y en segundo lugar a la pérdida de patria potestad. Entonces, y en último lugar a la prohibición, intentando que sea de por vida, lo cual no se puede, pero bueno, intentando que lo sea, de ver a los hijos. Hay varias situaciones así. Entonces van acumulando multas y te van colocando en un lugar de desacato de órdenes judiciales. Te piden, por ejemplo, pericias en un marco, las primeras pericias, por ejemplo, que me pidieron en el Borda, me daban los oficios sin sello. ¿Te voy al Borda? No, señora, no tiene sello. Y así va pasando el tiempo y te van poniendo 1.000 pesos por día, que si incumple el otro progenitor, eso no importa, se toma por alto. Siendo que el padre tiene denuncias de violencia, conmigo no tienen nada, pero por no tener fehacientemente saber mi psicodiagnóstico, qué personalidad tengo, qué coeficiente intelectual tengo, esto es lo que piden, el coeficiente intelectual, como si fuera que si tú fuera un coeficiente intelectual de 80 no pudiera ser una buena madre. Digo, es una ridiculez.
En mayo del 2013, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresó su rechazo por la aplicación del SAP y se estimó que su empleo y alusión es contrario al marco garantista que ofrece la Ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño. Hace unos días que venimos trabajando con algunas diputadas algunas otras medidas que estamos profundizando respecto de modificar algunas legislaciones, pero en función de esta declaración que hoy hemos aprobado, que ya la Cámara ha informado al Poder Ejecutivo, la primera actuación que vamos a hacer es informar a todos los órganos del Poder Judicial, a los colegios de psicólogos y de abogados, a todas las organizaciones que tienen relación con abuso infantil y con género, de la decisión o del pronunciamiento que ha hecho este Poder Legislativo. Fundamentalmente para contribuir, te digo, como herramienta, y en esto voy a hacer un paréntesis porque lo hemos utilizado ya en un caso particular de una víctima en donde el juez estaba a punto de sobreseer, digamos, en realidad la fiscal había decidido que como estaba este fundamento del SAP, iba a sobreseer a el padre acusado de abuso sexual. Justamente por este argumento de SAP, nosotros presentamos esta declaración que se hizo aquí en el Congreso de la Nación y el juez utilizó esta declaración como argumento para no sobreseer a ese abusador y la fiscal se recusó y fue apartada de la causa. Porque no se trata de un juicio común o cualquiera u otro. Entonces me decía, bueno, le faltó perspectiva de género. Mira, en este caso, en estos casos están violando normas, leyes, tratados internacionales. Ahora, sí, puede decir, bueno, se da esta violación, en algún momento puede haber una reparación. El problema es que esta reparación, cuando llega tarde, digamos, en la justicia, porque en algún momento confiamos que puede haber un fallo justo para estos niños, niñas y estas madres, pero ¿cuándo? Porque mientras tanto se va la infancia. Por lo tanto, la influencia que puede tener esta declaración en casos particulares, pero también en el abordaje general, digamos, en la temática, no es menor. Porque tomando este caso, obviamente es un caso, es un juez, pero ya es un caso y para nosotros es un indicio de que podemos ayudar, empezar a ayudar en este camino de lucha. Entonces, a esta altura, por la extensión internacional que tiene el SAP y por la impotencia que nos produce a los que trabajamos a favor de los niños y en contra de su implementación, esto parece un delirio paranoico, pero no es. No podemos dejar de pensar en un complot internacional que tiene que ver con alguna cuestión delictiva que todavía no terminamos de comprender. Estamos trabajando ya porque en la comisión lo último que hablamos entre todas las diputadas de diferentes bloques, eso también es bueno, es muy bueno porque es un tema de consenso que nos permite poder avanzar con otro ritmo, poder hacer algún proyecto que tenga que ver con sugerirle a la Corte Suprema de Justicia, tal vez a través de una acordada o con el mecanismo que la Corte disponga, por supuesto, que tome en cuenta esta declaración y pueda hacer algo al respecto, que tal vez tenga que ver con esto que hablábamos antes de que incluya en las capacitaciones que se le dan a los diferentes cuerpos y estamentos del Poder Judicial esta temática como una temática a ser tenida en cuenta, digamos, ¿no? En la formación de cada uno de los estamentos del Poder Judicial. Cuando hablamos de esta trama internacional o de esta agrupación o de esta asociación, estamos hablando de especialistas en el tema. Tan especialistas son ellos como nosotros, más allá de que ellos lo utilicen de una manera y nosotros de otra. Entonces hay abogados, jueces, psiquiatras, peritos, digamos, donde ellos sostienen exactamente lo contrario, pero lo que marca la diferencia es el poder económico
el poder de llegada a la población, y algo que marca la diferencia para nosotros muy importante como organización, porque lo hemos pasado y lo seguimos sufriendo, las amenazas. A ellos nunca les pasa absolutamente nada. Nosotros vivimos siendo amenazados, golpeados. Cristina Vila ha sido golpeada. Entonces, digamos, ¿cómo podemos entender esto si no es con un sostén mucho más importante que una teoría, que en definitiva es una teoría insostenible? Mientras tanto, estas mujeres, algunas terminan realmente enfermándose o quedándose sin recursos o digamos, cómo seguir adelante con esto, porque es muy violenta, digamos, la arremetida en contra de ellos, o de ellos, digamos, como grupo familiar. Yo tengo en este momento 2 mamás con las que estamos en contacto de España, y yo no sé qué más decirles, porque ni allá ni acá, ahora hicimos una denuncia acá, para ver si se puede hacer algo acá, hicimos una denuncia internacional, hicimos una denuncia en la OEA, otra en el Tribunal Internacional, y nada, que hace 5 años que no ve a sus hijos. Entonces, si uno dice, ¿es un problema de falta de perspectiva de género? Bueno, no, hay algo más. Yo no podría decirte, creo que hay, o sea, yo no podría decir, digamos, acá hay una asociación ilícita, porque sería, digamos, irresponsable de mi parte. Yo lo que digo es, acá hay una asociación perversa. En todo caso, le corresponderá a algún, digamos, algún fiscal investigarlo. Pero si ese fiscal también invoca al SAP, vamos mal. Y vos me dirás, pero esto es, ¿de dónde lo sacás? No, yo esto lo he visto. Yo lo he visto escrito. La verdad que nosotros venimos con la propia lucha en la temática de violencia de género, y la lucha de las mujeres ha logrado no solo visibilizar el tema y ponerlo en la agenda pública, sino que de a poco también hemos avanzado en que cada vez más los poderes del Estado tengan esta perspectiva de género que se necesita para tomar cualquier decisión. La decisión que toma un poder ejecutivo para definir cuál es su política pública, y la decisión que toma un juez a la hora de fallar en contra o a favor. En los temas de violencia de género hemos visto cierto avance, hace falta mucho más. En esto yo creo que recién empieza, que la evaluación que uno hace no solo es desde desconocimiento, lamentablemente, sino que también hay detrás algunas cuestiones que duelen incluso mucho más, porque es difícil, mucho más difícil de pelear contra eso. Si uno pregunta cuánto hay de cierto estadísticamente, cuántos casos de abuso, no se puede saber. Porque uno puede contabilizar los casos que entran por el hospital público o por los servicios públicos de atención, pero no se puede contabilizar los casos que van por vía privada, obras sociales, prepagas, todas estas cuestiones que se escapan absolutamente a las estadísticas. Yo he tenido niñas que se han atendido en la pequeña compañía de María con diagnóstico de abuso sexual, y sin embargo el padre está sobreseído. ¿Por qué? Porque es un alto personaje de la justicia. Uno puede pelear contra el desconocimiento a través de un trabajo coordinado entre los poderes para que haya más capacitación, que es un poco lo que queremos hacer acudiendo a la Corte Suprema e incluso a la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, para trabajar en conjunto una temática de estas características. Ahora, cuando uno pelea contra el poder, contra padres abusadores que tienen poder para hacer lobby, contra un negocio con abogados que defienden a los abusadores, las herramientas para pelear son otras. Entonces ahí se hace un poco más difícil. No importa que haya abusado de sus 2 chiquitas de 3 y 4 años, sino lo que importa es todo el lobby que hizo dentro de la justicia para que esto no se sepa. ¿Y qué es lo que dicen generalmente? No, la madre está loca. Entonces, no solo se actúa sobre el niño, sino sobre esta locura de la madre. Esto es un invento de la madre. Caramba, lo están diciendo las propias niñas. Lo están diciendo varias veces. Hasta que, ¿qué pasa?
llega un momento de saturación, donde hemos visto un montón de nenas que dicen, yo no quiero hablar más de esto. Ya está, entonces se toma como que si no quieren hablar más, antes dijo mentiras. Y entonces ahora está diciendo la verdad cuando no quiere hablar. Entonces, la verdad, vamos a trabajar con el peso que uno tiene desde el lugar donde está, no solos, porque no vamos a poder solos. Vamos a trabajar con la parte de la justicia que está abierta a entender, a conocer y a capacitarse respecto de eso, con los operadores de la justicia, pero vamos a tener que hacer también una fuerza desde el poder para poder enfrentar el poder del otro lado, que no quiere saber ni quiere conocer, porque en realidad lo usa como argumento para defender a los abusadores infantiles, a los padres que cometen incesto, a los pedófilos, a una temática que hoy es cierto que todavía es tabú. Por eso son juicios eternos. No puede ser que un juicio de abuso sexual lleve 6 años, 7 años, 8 años, donde estén en disputa los chicos, entonces en el medio aparece la ley de impedimento de contacto y a partir de eso los padres en 48 horas tienen que resolverlo. Y todo esto es fruto de un lobby que han hecho los abusadores, de influencia sobre los legisladores y sobre la justicia, para que este impedimento de contacto famoso sea una cuestión que tenga que ver con la revinculación rápida. ¿Por qué? Porque en realidad el interés no está puesto en proteger a esas criaturas, sino en seguir, digamos, ejerciendo su poder sobre ellas. Las cuestiones de lo que tiene que ver con lo cultural, lo patriarcal, lo machista, siguen enquistadas en algunas partes del poder. Pero esto no solo requiere de un esfuerzo enorme por este cambio cultural en la sociedad y en los poderes, esto es mucho más grave. El abuso sexual infantil, así como está presentado, digamos, desde el poder, requiere un esfuerzo mayor, que es con el mismo poder hay que pelearlo, ¿no? Es impostergable la necesidad de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir plenamente en un ámbito de protección. En la mitad de los casos, los agresores viven con las víctimas y en 3/4 partes son familiares directos. Cuando el abusador tiene las llaves de casa, la sociedad no puede permanecer indiferente. ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, nosotras desde la sociedad civil, nosotras y muchas otras entidades que nos han acompañado y nos acompañan en esto, en acciones puntuales, pero también en acciones de carácter general, esto se viene denunciando hace muchos años. Nosotras, por ejemplo, nos presentamos y pedimos el juicio político de una jueza, acompañando a una madre que se la se la sometió a todo este tipo de cosas. Nosotros lo que hicimos es acompañamos el pedido de juicio político. La realidad es que me parece importante dejar esto claro. Si a mí me preguntaban esto antes de que me pase, probablemente hubiese respondido lo que responden muchas personas, es decir, yo lo mato. Pero hoy considero que tengo una responsabilidad mucho más grande, que es que mis hijos tuvieron la desgracia de tener un padre violento y perverso y no pueden tener una mamá asesina. Entonces mi perspectiva es sacarlos, salvarlos de esa situación y que esa situación sea sanadora. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. La lucha que llevamos no solo contra el SAP, contra toda clase de maltrato infantil y violencia de género especialmente, yo no sé los años que lleva esto, institucionalizado me refiero, ¿no? Digamos, porque desde el feminismo hace muchísimo tiempo más. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, se puede hacer lo que hacemos.
Y sobre todo, y creo que lo principal, lo más importante, y que esto sí es de los últimos tiempos, es el trabajo en red. Si nosotros hemos solucionado, no nosotros con otra gente y otra gente con nosotros, hemos solucionado muchos problemas por la rapidez, y la rapidez también que tiene que ver con los instrumentos electrónicos y con la globalización, que en este caso es sumamente útil. Para pensar en la capacitación de quienes integran el Poder Judicial y los órganos de administración de justicia, es importante pensar quiénes resuelven sobre esas cosas, quiénes definen las capacitaciones y cómo se definen, en qué ámbitos, quiénes las dan y demás. Desde ese punto de vista, en el sentido de preocuparse por la actualización de integrantes del Poder Judicial y las defensorías y las fiscalías respecto de ciertos temas, claramente la incorporación de mujeres en espacios de decisión en esos ámbitos ha sido crucial. El debate jurídico, el debate de las leyes se dio y bueno, las leyes se fueron transformando. Ahora lo que viene, digo yo, la ley ya es del 2005, la 26.061, estamos en el 2013, es por un lado la transformación institucional, ¿no? La transformación de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo que implemente toda todo el sistema de promoción y protección a nivel nacional en todas las provincias, que haya una mirada primero de promoción de todo esto, ¿no? Primero de promoción y luego de protección de los derechos de los chicos. Cualquier persona probablemente con una mirada feminista acerca de la sociedad y del derecho va a compartir esta mirada, pero no es una mirada generalmente aceptada y sobre eso hay que trabajar. Sobre lo que hay que trabajar ahora es sobre las formas menos obvias de violencia, contra las mujeres, sobre las formas de violencia más sutiles, más naturalizadas, pero que son las que van consolidando la idea de que las mujeres somos las ciudadanas de segunda clase en la sociedad y las ciudadanas que tenemos todavía que soportar muchas formas de sumisión y de desvalorización, etc. Hay que apuntar a eso, cambios. Así como se aceptó socialmente que el abuso sexual existe, bueno, ahora aceptemos que todo este invento que se hace alrededor no sirve para nada, sirve para perjudicar la situación de los chicos y las chicas. No se puede seguir trabajando con jueces y juezas, que es lo peor todavía, muchas juezas que no tienen noción de los derechos del niño, que no tienen posibilidad de pensar que le están haciendo un daño tremendo a un niño o una niña, con decisiones que los exceden, que no los escuchan, que no saben qué está pasando por la cabecita y por el cuerpo de una criatura que ha sido abusada, porque yo creo que casi el 80, el 90% de casos no se los escucha al niño, o al revés, se los sobreescucha, y entonces lo ven unos y otros, y un perito, y otro perito más, y después la cámara GS, todo esto para después decirle que no le creen. Y siempre tienen abogados que los apoyan, como, bueno, esto pasó ayer o antes de ayer en Mar del Plata, que salió la abogada de un acusado de los imputados de un colegio, que, bueno, siempre estuvo en causas a favor de imputados, nunca a favor de las víctimas. Por supuesto que cualquier imputado tiene derecho a defensa, eso por supuesto. Pero ideológicamente sostienen esto, como que el papá puede hacer lo que quiere con los hijos, y no es cierto. Si vos probás en un caso más menor, digamos, vos vas por la calle y ves a alguien que le pega a un chico, ¿no? La madre, el padre, y vos le decís, no le pegue, te dice, es mío. ¿Usted qué se mete? Es mío. Bueno, no es así, los hijos no son nuestros, no son propiedades, quiero decir, no son objetos de nuestra propiedad, que uno puede hacer lo que quiere y tiene que obtener el silencio de todo el entorno, ¿no?
Yo me arrodillo diariamente, día y noche, para rogarle a Dios por mis hijos, primero porque los proteja y porque coloque junto a ellos. Yo creo que cuando Dios te da hijos, los pone a tu cuidado, ¿no? Y creo que en este momento Dios no me permite cuidarlos, pero sé que me va a reemplazar con ángeles que los están cuidando y que van a hacerlo incluso mejor que yo, y que a mí me está utilizando para obtener justicia para muchas otras personas que no tienen voz, de las cuales he conocido muchas, que no tienen posibilidades de viajar, no tienen dinero para acceder a un abogado, no tienen capacidad intelectual o formación, que no han estudiado y no saben sus derechos, los desconocen. Entonces, bueno, yo sí los conozco, yo sí los voy a defender, y bueno, y no voy a bajar los brazos.